Bienvenidos a nuestro canal Videntes de América. Hoy, como siempre, traemos una sorpresa súper especial para todos ustedes. Señores, es que no estábamos ausentes, tampoco estábamos de parranda, estamos trabajando para ustedes, para traerle semana a semana esta gran sorpresa. Y es que nada más y nada menos traemos nuestra rueda zodiacal para que tengan una visión signo a signo de cómo se proyecta el amor, la salud, la prosperidad y muchos consejos más. Ojo, este no es un horóscopo como el que ustedes conocen, este es un horóscopo personalizado, así como nosotros sacamos las predicciones. Amor, salud, economía y hasta para las personas que les gusta jugar la lotería. Así es, en el mes de las madres y específicamente en esta semana tenemos una promoción súper especial donde vamos a estar realizando 2 consultas por el precio de 1, así que acá vamos a dar los números para que puedan comunicarse con nosotros y así poder participar. Recuerden, 2 por el precio de 1 para que puedas asistir con tu pareja, con tu mamá, con tu amiga o con esa persona súper especial y puedas vislumbrar cómo se proyecta para ti en todos los ámbitos. Como le habíamos dicho anteriormente, queremos satisfacer a todo nuestro público y queremos llegar a todos, que todos estén satisfechos, que todos estén complacidos. Y vamos a estar realizando consultas a través de TikTok, así como también las redes sociales. Acá abajo vamos a dejar los datos de contactos y en la caja de comentarios vamos a dejar toda la información. Porque ahí vienen que venimos con varios cursos. Así que vamos a estar realizando una encuesta a través de nuestras redes sociales para que sean ustedes los que elijan el curso que quieran realizar con nosotros y poder dar toda esa herramienta de éxito para ustedes. Y ahora vamos a integrar algo que muchas personas nos lo pidieron. Y es que vamos a hacer una asesoría, una conferencia, un curso para que las personas que ingresen sepan sacar los aciertos de lotería en cualquier parte del mundo. Así que muy pendientes a través de nuestras redes sociales porque vamos a estar indicando toda la información para que puedas participar con nosotros en este seminario súper especial donde vas a tener la oportunidad de poder conocer cuáles son los datos y esos números mágicos que te permiten tener evolución y prosperidad. Así que nos vamos a ver todos los jueves por este canal Videntes de América. Pero en la caja de descripción también vamos a nuestras redes sociales. Joan Ortiz 21. @Gustavo Vidente y también @Videntes de América que nos puedes conseguir en TikTok, en Facebook y también en Instagram. Así que ya es momento de que comencemos con esta rueda zodiacal del horóscopo semanal. Iniciamos nuestra rueda zodiacal para que tengas una visión de cómo se proyectan los signos para ti. Y arrancamos con el signo Aries. Y ya con cartas en mano, señores, vamos a ver qué depara los astros para todas las personas del signo de Aries. Salió volando las cartas, mira. Veamos qué dicen las cartas para todos ustedes. Una visión más amplia de cómo se proyectan los signos y así puedan tomar decisiones acertadas en el amor, la salud, la prosperidad y los mejores consejos que los astros tienen para ti. Veamos. ¿Qué tienes por allí? Señores, la carta del 10 de bastos, 2 de espada y el ahorcado viene hablando directamente, se las muestro por acá en pantalla, que a muchas personas les gustan nuestras cartas, ¿sí? Viene hablando directamente que Aries esta semana va a ser un poco drástica porque vienen cambios, ya directamente en lo que es la parte laboral. Hay muchas personas que están en tu entorno, que de las personas a la cual te rodeas, que no necesariamente te echan flores, no necesariamente te echan bendiciones. Hay muchas personas que están en la búsqueda de quizás de esa silla, quizás de ese puesto laboral que tienes tú. También yo tomé la atribución de tomar 3 cartas para que puedan ver allí. Es la carta del carro, la carta del 8 de oros y la carta de las de espadas, que viene diciendo que vas a estar tomando una decisión súper importante que te va a estar cambiando la vida. Se proyecta un viaje muy especial con tu pareja para cambiar tu destino y tu futuro, así que muy atentos. En lo que respecta a la parte laboral, dice que vas a obtener un beneficio que te va a traer grandes resultados. Hay un pago, una bonificación que viene por allí. Hay un reconocimiento súper especial. ¿Qué tienes tú por allí en el amor? Señores, en el amor, la carta del mago, la carta de las de oro y la carta de reina de oros, se las muestro por acá en pantalla. En el amor viene hablando directamente y es que aparecen, ¿cómo le diríamos? Aparecen aquellas personas del pasado, como le diríamos por allí, aquellos fantasmas. Vienen personas del pasado, vienen esas exparejas a querer ofrecer villas y castillas a cambio de algún beneficio o algo. Así que muy pendiente a la hora de la comunicación, tengan mucho cuidado en qué problema se meten, porque lo que viene no es muy bonito que se diga,
pero cada quien toma sus decisiones y van a enfocarse directamente ya por lo que es la parte maternal, por ser la semana del Día de las Madres, el vínculo con los muchachos, con el hijo, así que muy pendiente. Yo analizando también en lo que respecta a la parte del amor, tomé 3 cartas y la carta en este caso de Sota de Copas, la carta de la Emperatriz y la carta del Sol. Anuncia que los que están solteros van a estar consiguiendo a una persona súper especial, esa media naranja, se conocen en un lugar público donde van a estar compartiendo y pasando un momento súper especial. Los que ya están en pareja, habla específicamente de que van a estar en la búsqueda de un bebé, así que muy atentos porque esta semana promete, muy pendientes, porque también habla de una planificación que van a estar organizando con el amor de su vida. ¿Será que les traen sorpresa? Vienen sorpresa y embarazo, señores. Otra de las cosas, aquí observando las cartas, vamos a recoger por acá. ¿Tú te imaginas que empiezan a escribir los de Aries allí? Ay, mira, que quedó embarazada, que se hizo el eco. Ay, Dios mío. Lo que dicen las cartas lo decimos para todos ustedes, sin pelos en la lengua, este horóscopo para esta semana, señores. Vamos a ver qué deparan las cartas para todas las personas del signo de Aries. Ay, Dios mío, ¿qué va a sacar yo? Caliente estas cartas. Como el primer horóscopo de esta semana, quieren hablar. ¿Qué traes por allí? Vamos a ver qué mensaje, qué consejo traen. Señores, directamente en lo que es la parte de la salud, si les muestro por acá, el 4 de espadas, 10 de bastos y 9 de copas. Por acá, para los que les gusta la representación gráfica de las cartas, diferente a las cartas de mi compañero Gustavo. Y esto habla directamente de que signo de Aries, ya directamente trata de evitar tanto estrés, trata de evitar susto, porque estamos hablando directamente de que este mes de mayo, esta semana, va a traer secuelas a las personas que sufren directamente lo que es la parte cardíaca. Entonces trata de evitar un poco el estrés, los sustos, trata de no agarrar nociones fuertes por discusiones o por terceros cuando no te dan cavidad. Trata de opinar lo menos posible si no te dan derecho de hablar. A lo criollito, no te des mala vida. No te des mala vida, no estés agarrando lucha. Simplemente trata de enfocarte en ti. Es importante que puedas hacer yoga. Según lo que aparecen reflejadas en las cartas, es necesario que te conectes con la naturaleza para que puedas cambiar así lo que es tu aura, tu energía, tu bienestar y puedas tener una mejor calidad de vida. Recuerda también esta semana estar muy atentos con la alimentación para que así puedas tener bienestar, puedas dormir bien, descansar y lograr tener esa energía súper positiva para que todo lo que tengas planificado se consolide para ti. Ya directamente la carta del mago, la carta del mundo y la carta del as de copa viene hablando directamente de que esta semana, Aries, si puedes o si tienes la posibilidad económica, hágase un viaje para la playa, para la montaña, para la loma, donde usted se sienta en la capacidad de hacer retroinspección, donde usted pueda analizar qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está haciendo mal, porque habla directamente de que necesitas un descanso. Se habla de que trabajas tanto y tienes tantas cosas en la mente que no logras descansar. Tu mente no concilia el sueño como debería ser lo correcto. Se me olvidaba, el número de la suerte para el signo de Aries de esta semana es el 71, así que muy atentos para que puedan ganar en los juegos de azar. Ya te iba a decir, ¿cómo vamos a dejar a nuestro público sin número de la lotería? No, hay que darles los números de la suerte, así que muy atentos. Así que en recomendación, señores, signo de Aries, positivo en lo que es la parte laboral, pero sepan realizar muy bien las cosas. En lo que es la parte sentimental, cuidado con los ex. Ajá, muy atentos y también con los embarazos, las barriguitas, muy pendientes. Cuidado con el Día de las Madres, los muchachos, los que hagan frente a sus hijos, mucho cuidado con eso, por favor. Ya saben los aciertos de lotería y a quitar el estrés y a drenar. Así que muy atentos con estos consejos y estas revelaciones para que tengan la mejor energía y el bienestar absoluto, que es lo que se quiere, y puedan tener el éxito que se merecen. Ya vamos a continuar con más signos, así que muy atentos a nuestro próximo video.